Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, buenas. ¿Cómo andan, dantescos? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo ¿Cómo estás, estás? Alejandro? ¿Cómo andan los dantescos en este nuevo encuentro de la Divina Comedia? Tengo una adivinanza para vos, Ale. A ver. Em, ¿Cuál es la cárcel? Te voy a dar un poco más de contexto. ¿Cuál es la cárcel más peligrosa del mundo? En- una pista, es la que muchos creen que son libres mientras viven ahí. Es silenciosa, elegante, no tiene barrotes, ni no tiene guardias ni cadenas. Y sin embargo, agárrate. Millones de personas viven ahí dentro todos los días. Tiempo. Ay, 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 qué difícil me lo pusiste. Y sí, yo creo que esto tiene que ver con la cárcel de la mente, las cosas que nos decimos, pero sobre todo es eso, ¿no? La trampa de juzgar. Y qué curioso, Alejandro, porque el jueves pasado no pudimos salir con este programa. Justo este programa, el que habla de juzgar, se nos rompió, lo grabamos, lo armamos, todo lindo y se desintegró. ¿Será que incluso nosotros tenemos que hacer eco de lo que nosotros mismos decimos? ¿Será eso? ¿Vos qué decís? Y puede ser aún en este momento, le cuento a los dantescos, que estamos surfeando problemas técnicos. Nos Sí, seguimos resistiendo, totalmente. Ale. Justo en este programa. Qué loco, qué curioso todo. Pero como en la vida todo es perfecto, entendemos que había que volver a hacer este programa, así que lo estamos haciendo para que los dantescos no pierdan la oportunidad de ver esta visión acerca de la trampa de juzgar. ¿Qué te parece? Adelante, vamos. Arrancamos. Y bueno, así nos encontramos con la cárcel del juicio. Realmente lo juzgamos todo, ¿no? Juzgamos a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestro jefe, el pasado, el futuro, el presente, la historia, el cuerpo, bueno. Y lo más peligroso es que creemos que eso es pensar. Pero bueno, claramente no, ¿no? Muchas veces no estamos comprendiendo, estamos condenando. Así que bueno, hoy en la Divina Comedia vamos a hablar de una de las trampas más sofisticadas del ego, que es obviamente el juicio. Y ahí vamos a empezar a ver que quizás eso que nosotros llamamos pensar no es ver la realidad, es ver nuestros juicios sobre lo que creemos que es la realidad. Vos sabés que hay algo que me impresiona muchísimo, ¿no? La rapidez con que las personas sentenciamos. Esto está mal, aquella es una tóxica. Esto jamás debería haber pasado. Es como si ponerle nombre a algo nos diera la ilusión de entenderlo. Todo parece necesitar una etiqueta. Clasificar, sinónimo de comprender. Bueno, en realidad eso tiene una explicación, porque para el ego juzgar es algo que genera seguridad. Es decir, cuando etiqueto algo, siento que tengo el control. Si esto es así, va acá. Es como ponerlo en cajitas. Si condeno, de alguna forma me siento superior. ¿Por qué? Y bueno, porque yo estoy por encima de lo que estoy condenando. Si señalo, evito mirar hacia adentro. Entonces, el juicio es una defensa, no es una verdad. Y el ego necesita, para sentir la seguridad, dividir, empaquetar, etiquetar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo culpable de lo inocente, por supuesto, la víctima del verdugo. Porque la complejidad al ego es algo que le incomoda, porque en verdad es algo que no puede manejar con claridad. Entonces, y esa ambigüedad, esa complejidad es algo que genera mucho miedo en nuestro ego. Entonces lo que hace es simplificar. Se cataloga y se simplifica. Y esa simplificación nos aleja profundamente de la realidad. Es como si el juicio fuera una forma de no sentir, de no cuestionarnos.
Es una forma sofisticada de no mirar. Exactamente, cuando yo juzgo no estoy observando, estoy proyectando. Es decir, no estoy viendo al otro, veo mi historia sobre el otro y eso lo cambia a todo. Entonces, nosotros podríamos decir que no estamos juzgando la realidad, estamos juzgando la apariencia que construimos sobre la realidad. Porque acá aparece algo que es realmente fascinante y es que juzgar y las apariencias están hermanados. Son 2 conceptos que van juntos. Entonces, vamos a charlar un poquito de esto. ¿De dónde surge la necesidad humana de las apariencias? Y bueno, obviamente surge de la necesidad de pertenecer. El ser humano aprendió que desde tiempos primitivos que si era rechazado por el grupo y se quedaba por fuera, pensemos en la era de las cavernas, donde quedarse fuera del grupo y de la tribu implicaba realmente morir. Entonces aparece una pregunta inconsciente que es, ¿cómo tengo que verme o cómo tienen que verme los demás para que me acepten? ¿Qué debo mostrar para que me quieran? ¿Qué parte de mí debo esconder para no ser excluida? Nosotros, tiempo atrás, hablamos del proyecto Sentido y explicamos cómo la psique se adapta para pertenecer. ¿Por qué? Porque el mamífero humano depende de la pertenencia para poder existir. Si mi papá y mi mamá hubiesen dicho, ay, qué niña tan fea, no nos gusta, la vamos a dejar aquí, vamos a buscar otro hijo, ¿no? El mamífero humano no existe, no puede subsistir solo, necesita de la pertenencia para la supervivencia. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla. El mamífero humano cuando nace, por ejemplo, no se comunica, no se alimenta solo, etcétera, etcétera. Entonces, la pertenencia forma parte de algo que es tremendamente importante para la supervivencia. Entonces, a partir de todo esto, aparecen las máscaras como forma de adaptación. Entonces, no solo se trata de la ropa que nos ponemos y el estatus que tenemos, también hay otro tipos de simulaciones, como por ejemplo la apariencia de fortaleza, la apariencia de felicidad, la apariencia espiritual, la apariencia del éxito, de la buena persona. Entonces, muchísima gente no vive para ser, vive para parecer. Entonces, ¿qué es la apariencia? La apariencia es el maquillaje emocional del miedo al rechazo. Y el juicio, por eso decimos, el juicio y las apariencias están unidos, porque el juicio humano funciona como dijimos, funciona rápido, porque el ego necesita etiquetar. Entonces, inmediatamente el ego lo que hace es etiqueta, es bueno, es malo, es exitoso, es fracasado, es correcto, es incorrecto. Y de eso es lo que se basan y se utilizan las apariencias. Entonces, terminamos creyendo cosas absurdas, como por ejemplo, que alguien que sonríe todo el tiempo es alguien que está feliz, que alguien que tiene éxito no sufre, que alguien espiritual no se enoja, que alguien humilde vive de determinada manera. Entonces, todo esto hace que determinadas suposiciones nosotros nos las vayamos creyendo como reales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La apariencia tranquiliza al observador porque evita que tenga que mirar más profundo. Y bueno, Carl Jung hablaba de la persona, ¿no? La personalidad, que es la máscara social. Entonces, no es que las personas seamos malas por esto, significa que necesitamos convivir. El problema aparece cuando olvidamos quiénes somos, porque estamos tan acostumbrados a la máscara que como hemos hablado en otros programas, en otros episodios, esto requiere una manutención, porque uno tiene que creerse el personaje y además mantenerlo. Entonces nos creemos que somos eso que hemos construido para que la sociedad y la realidad y el entorno nos acepte y no nos rechace. Entonces, así es que nace, por ejemplo, el vacío existencial, porque sostener una apariencia consume muchísima energía. Y el juicio necesita apariencias. La comprensión, que es todo lo contrario, necesita profundidad. Entonces, ¿cuál es la paradoja moderna? La paradoja moderna es que hoy las redes sociales amplificaron esto de manera brutal.
Antes las apariencias eran locales dentro del entorno, ¿no? Ahora son globales. Entonces la gente ya no compite con el vecino, compite con millones de vidas editadas, además. Y esto genera, bueno, lo que vemos de manera cotidiana, ¿no? Ansiedad, insuficiencia, la comparación, por supuesto, el agotamiento por mantener todas esas imágenes, identidades falsas, etcétera. Entonces, nunca hubo en la historia de la humanidad tanta exhibición y nunca tanta desconexión interior. Entonces, la necesidad de aparentar disminuye cuando aumenta la aceptación. Porque ¿qué es lo que se acepta? Bueno, quien se acepta a sí mismo, en definitiva, no necesita exagerarse, no necesita venderse, no necesita demostrar tanto, no necesita juzgar tanto a los otros. Y esto es fundamental. Por eso es que la apariencia y juzgar van de alguna forma juntos, porque quien deja de juzgarse a sí mismo va a dejar de juzgar eso que ve, esa apariencia que ve, va a poder entrar en lo profundo. Y es eso, ¿no? Y esto en realidad es clave, porque muchas veces juzgamos las apariencias ajenas porque estamos defendiendo nuestras propias apariencias, nuestras propias máscaras. Hay algo que la neurociencia nos explica, ¿no? Nuestro cerebro no está diseñado para la profundidad, no está diseñado para ser felices, sino para la supervivencia, para reaccionar rápido, y no necesariamente para comprender mejor la realidad. Totalmente, el cerebro lo que quiere es ahorrar energía, por eso somos tan rápidos en juzgar. No quiere analizar cada situación desde cero. El cerebro quiere velocidad. Esto es tal cosa, viene para acá. Esto es tal otra, va para allá. Entonces, usa estos atajos, estas heurísticas, estos sesgos cognitivos de los que hablamos previamente también. Usa respuestas automáticas. Por ejemplo, ¿no? El sesgo de la confirmación. ¿Qué significa? El sesgo de la confirmación significa que nosotros buscamos pruebas de lo que ya creemos. No buscamos la verdad, buscamos tener razón, buscamos una autoconfirmación. Y eso es brutal porque muchas personas no discuten para entender algo, discuten para defender su identidad, para autoafirmarse. Acá es cuando aparece una vieja conocida, aquella que convierte cualquier incomodidad en una amenaza, la gran protagonista del drama humano, la amígdala. Y sí, cuando algo nos toca emocionalmente, la amígdala de manera prácticamente automática activa la defensa. Entonces, bueno, reaccionamos, es cuando nosotros reaccionamos antes de pensar. Es cuando la reacción toma todo sin pasar por el lóbulo frontal, como hemos charlado tantas veces. Primero sentimos la amenaza, después de que ya reaccionamos, inventamos una explicación elegante. Entonces, eso suele llamarse juicio, es cuando no pensamos, simplemente nos sentimos heridos y actuamos. Entonces, bueno, ya conocemos cómo es la dinámica de esto, ¿no? Y ahí es que empieza todo el lío. Y se nos viene una bomba espiritual que ataca justamente esto. Un curso de milagros plantea algo que al ego le resulta insoportable, la posibilidad de que no estemos viendo las cosas como creemos, aquello Sí, del proyector y lo proyectado. tal cual. El curso de milagros es una herramienta fascinante porque además es una herramienta exactamente para eso, para sanar la percepción. Y el curso de milagros dice, no juzgues porque no sabes para qué es nada. Y esto es hasta difícil de entender, pero es brillante. Es como decir, no juzgues porque no tienes idea de lo que estás viendo. Entonces esto destruye toda la estructura del ego, porque el ego cree saber, cree interpretar, cree concluir, cree sentenciar. Pero un curso de milagro nos enseña que cada juicio es una forma de separación, porque en el momento que yo sentencio, ya estoy por encima. Entonces, cuando yo juzgo, me separo del otro, eso es como primera medida. Lo segundo, me voy a separar de la paz, eso ya deja de generar paz. Y lo tercero, me separo del amor, de la incondicionalidad del amor.
Entonces, porque el juicio siempre nace del miedo, no es algo que pueda surgir del amor. El amor lo que hace es integrar, no juzgar. Aquello de que lo que hoy nos parece malo puede estar cumpliendo una función que todavía no comprendemos. Va por ahí. Muchas veces creemos que juzgar es inteligencia y en realidad solo nos estamos defendiendo. De una forma muy sofisticada, pero no deja de ser defensa. Exactamente, Krishnamurti decía una frase magistral, decía, observar sin evaluar es la forma más alta de inteligencia. Eso debería cambiar nuestra vida. Esta es una frase como para ponerla y verla de manera cotidiana, ¿no? Observar sin juzgar es la forma más alta de inteligencia. Porque observar no significa que uno esté aprobando lo que está observando, simplemente es ver sin contaminar la escena, sin necesidad de condenar, sin necesidad de tener razón. Si yo digo, qué horrible que es cómo llueve, ya lo juzgué, estoy asumiendo que la lluvia es horrible, cuando en realidad puedo decir, llueve. Y eso sería una observación sin condena, una observación en bruto. Pero si nosotros le prestamos atención a la forma incluso que tenemos de hablar, ahí nos vamos a dar cuenta cómo estamos sistemáticamente juzgando absolutamente todo. Acá aparece Hellinger con una fuerza brutal, porque en las constelaciones el juicio es un velo que impide ver. Cuando juzgo, ya decidí de antemano quién es el malo de la historia. Sí, definitivamente. Cuando alguien, por ejemplo, dice, mi madre me arruinó la vida, no está mirando, está sentenciando, está juzgando. Y obviamente donde hay un juicio no hay orden, solo hay distancia. Hellinger enseñaba algo profundamente simple. Él decía que hay que mirar con amor, sin juicio, solo mirar. Porque cuando yo juzgo a mi madre o a quien sea, me pongo por encima y ahí ya perdí el orden. ¿Y quién se pone por encima? Obviamente, de la madre, en este caso, que es el ejemplo, se desconecta de la fuerza de la vida. Entonces, no se trata de justificar, no se trata de justificar en muchísimos casos hechos aberrantes, se trata de ver completo, de ver el cuadro completo, no solo ver el final de la historia. Entonces, toda persona pertenece, toda historia tiene un contexto. Toda herida tiene una raíz. El juicio corta, el juicio concluye, dictamina, es brutal. Para entender esto, vamos a hablar, voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque siempre los ejemplos son reveladores. Por ejemplo, acá en Uruguay está pasando, hemos observado últimamente muchos niños con heridas de bala. En los últimos años, distintos medios y distintos organismos han advertido sobre el aumento de menores heridos por armas de fuego en contextos vinculados al narcotráfico y a cierta violencia territorial que se da en esos contextos. Entonces, lo primero que diría Hellinger sería, un niño jamás debería cargar con las consecuencias de las guerras entre adultos. Eso está en la tapa del libro. Y lo otro que está en la tapa del libro es que el dolor que produce estas situaciones en Uruguay, en este caso que es el ejemplo, o en cualquier parte del mundo, donde los niños son usados como escudos, los bebés baleados, etcétera, menores que están atrapados dentro de esos entornos, es real y es profundamente humano el dolor que esto genera. Ahora bien, ¿cómo mirar esto sin caer en el juicio ciego? A ver, cuando decimos cómo mirar esto como tantas otras situaciones que vemos en lo cotidiano, que obviamente son situaciones brutales, ¿no? Entonces, ¿qué miraría Hellinger? ¿Qué tenemos que mirar entendiendo la mirada de Bert Hellinger? Que hay fuerzas, cuando esto sucede, hay fuerzas del sistema operando. ¿Y esto qué significa? Y bueno, que hubieron exclusiones, que son violencias que viven repitiéndose y que destinos están siendo totalmente implicados en todo esto. No son unos, son varios. Entonces, Hellinger no miraba solamente el malo, miraba el sistema completo. Y eso es incómodo. Esa es la mirada profunda que el ego no puede hacer.
Porque justamente el ego lo que quiere es simplificar, ver los monstruos, ver las víctimas, los culpables, los inocentes, los buenos y los malos. Pero los sistemas humanos son muchísimos más complejos que eso. Cuando vemos estas situaciones que claramente son horribles, la reacción automática es el juicio. Es decir, ¿cómo pueden hacer esto? Porque realmente es lo primero que surge y es lo primero que todos nos preguntamos. ¿Cómo puede pasar algo así? ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir semejante barbaridad, no? Y humanamente es entendible sentir eso. Pero realmente Hellinger nos proponía algo diferente. Nos proponía algo desafiante, que es miremos más profundo. No para justificar, sino para comprender qué fuerza está actuando detrás de todo eso. Porque muchas veces, atrás de una violencia extrema hay exclusión, abandono, humillación, generaciones enteras sin pertenencia, niños que crecieron viendo la violencia como un lenguaje totalmente normalizado. Entonces, cuando estos niños se convierten en adultos, nos encontramos con esto. Entonces, el problema no empieza cuando alguien dispara un arma, empieza muchísimo, muchísimo antes. Entonces, empieza cuando un niño crece sin mirada, cuando el sistema lo expulsa, cuando la violencia se vuelve identidad, cuando pertenecer a una banda está por encima de la familia, de la propia sociedad. Es un montón de cosas. Entonces, acá hay algo tremendo, y es que muchos de los violentos de hoy fueron niños invisibles en el ayer. Y eso no significa que les quite responsabilidad a quienes disparan las armas o a quienes utilizan los niños como escudo. Porque a veces la gente cree que comprender significa absolver y no se trata de eso. Se trata de que observemos el cuadro completo. Entonces, mirar el cuadro completo no significa que todo está bien. Es que si nosotros nos ponemos a juzgar y a odiar, no estamos entendiendo el origen del fenómeno. ¿Mm? Y lo que no se comprende profundamente se repite. ¿Por qué? Porque nosotros, al juzgar, nos volvemos parte de lo que estamos excluyendo, nos volvemos parte de la violencia, nos volvemos parte de todo el mundo que generó lo que estamos juzgando. Entonces, cuando pasan situaciones extremas, automáticamente tomamos partido. Y eso es justo lo que parece que no tenemos que hacer. Nosotros necesitamos observar. Porque, bueno, como decíamos, ¿no? Esa exclusión nos vuelve parte del problema que la generó. Entonces, muchos sabios observaron que el odio hacia la violencia puede terminar generando más violencia. Entonces, al juzgar, somos parte de lo mismo, somos parte de la misma ecuación, aunque nos sintamos buenos y aunque es lo primero que surge. La lucha contra el fanatismo puede volverse fanática, y ahí estamos otra vez en el lío. Y el combate contra la oscuridad puede terminar pareciéndose a aquello que uno combate. Es la historia de la humanidad, esto es como retórico, ¿no? Es como circular. Parece que la mente polarizada necesita enemigos para sostener la identidad de lo que somos. Si somos los buenos, entonces tienen que existir los malos. Es eso. Eso explica algo impresionante de esta época y que yo vengo observando cada vez más. No sé, vos, Alejandro, contame si te pasa igual. Todo el mundo, todas las personas en algún punto estamos, vamos a hablar en plural, peleando moralmente. Todos estamos seguros de tener razón. Todos sentimos que estamos despiertos. Y sin embargo, la agresividad colectiva parece que aumenta. Y hay otro punto que se conecta además con todo esto, ¿no? Y es que no solo estamos juzgando lo que vemos afuera, sino que también nos resistimos constantemente a eso que estamos viendo. Entonces es como un círculo vicioso. Acá parece que como si todos los grandes maestros dijeran lo mismo con distintos idiomas, ¿no? Buda, Marco Aurelio, todos apuntan al mismo núcleo, la forma en que interpretamos la realidad. Sí, es verdad, es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Esa resistencia, ¿no? Buda enseñó que no sufrimos por lo que pasa, sufrimos por nuestra resistencia a lo que pasa, por el apego a cómo creemos que debería ser.
Eso también es juicio. Marco Aurelio decía, no te perturban las cosas, sino tus juicios sobre ellas. Y eso es de una profundidad inmensa, porque no es el hecho, es la interpretación. No es lo que pasó, es la historia que construimos sobre eso que pasó. Y muchas veces vivimos presos, no de la realidad, sino de la narrativa del hecho. Y Jung, aquello de las sombras y las proyecciones, yo diría así, lo que no hacemos consciente aparece como destino, y lo repetimos hasta que dejamos de culpar afuera. Esa es la historia, la repetición. Repetimos relaciones, repetimos conflictos, repetimos dolores, hasta que dejamos de preguntar por qué a mí me pasa esto, por qué siempre tropiezo con la misma piedra. Y hay que cambiar la pregunta, ¿no? Hay que cambiar el cuento que nos contamos, salir de la víctima, salir de eso que estamos juzgando como algo de afuera que me pasa a mí y cambiar la pregunta y decir, ¿qué parte de mí está viendo esto desde el victimismo? ¿Qué parte de mí está viendo esto así? Y ahí empezamos a ser un poco más libres, juzgando de manera que nos sirva para algo. Cuando nosotros empezamos a ver para qué en vez de por qué, la cosa cambia. Entonces la pregunta importante sería, ¿a quién sigo juzgando? Porque todavía no pude soltar el dolor. ¿Y qué parte mía queda atrapada cada vez que necesito condenar? Qué interesante esa pregunta. ¿Qué parte mía queda atrapada cada vez que estoy juzgando? Ahí está la trampa, ¿no? Cuando juzgo, me quedo atrapado en el elemento juzgado. Es brillante. Realmente esta pregunta puede abrir una vida. Con lo que explicamos de Bert Hellinger y la mirada de Bert Hellinger, creo que queda más que claro, ¿no? Porque de alguna forma el juicio no habla del otro, el juicio habla de nuestra herida. Cuando yo juzgo la violencia, no estoy viendo el cuadro completo. No estoy viendo todo lo que eso muestra que hay detrás. Entonces, en verdad, el juicio no describe la realidad. Lo que está describiendo lo que yo juzgo es mi herida, es lo que yo tengo sin resolver. Por eso lo pongo afuera, lo veo solo afuera. Entonces, cuando juzgo, no estoy viendo al otro. Estoy viendo mi historia, estoy viendo mis miedos, mis rechazos, los dolores no resueltos. Y bueno, mientras uno necesita tener razón, uno va a estar lejos de la paz, ¿no? Mientras yo siga, volviendo al ejemplo que habíamos puesto, mi madre me arruinó la vida, por ejemplo, ¿no? Mientras yo siga viendo eso, no voy a obtener la paz. De ninguna manera, no hay forma. Porque lo único que estoy viendo es mi herida. No estoy viendo el cuadro completo. Es muy fuerte eso, ¿no? Muchas veces nos importa más tener razón que estar en paz. Nos importa más tener razón que ser felices. Es como si el ego prefiriera ganar, aunque el alma siga sufriendo. Sí, sí, eso es justamente la construcción del triunfo del ego, la razón, tener la razón. Hacemos creer que ganar una discusión vale más que recuperar la paz, que recuperar eso que tanta falta nos hace como sociedad. Y bueno, pero lo que sí está claro es que la paz nunca llega desde la superioridad, desde sentirnos más. Llega desde la comprensión, desde la humildad, desde la capacidad de mirar, observar sin condenar. O como dijo Krishnamurti, esa es la forma más alta de inteligencia, observar sin condenar. Por eso, tal vez no se trata de decidir quién tiene la razón, sino de descubrir qué parte nuestra necesita tanto tenerla, ¿no? Que se aferra, porque ahí tal vez está la verdadera herida. Exactamente, acabas de resumir todo el programa, ¿no? ¿Qué parte nuestra necesita tener razón? Eso es lo que tenemos que observar. Entonces, la libertad tal vez no sea cambiar el otro, sino dejar de necesitar que el otro sea distinto para poder estar en paz. Y siempre volvemos a lo mismo. Esto parece aceptología, parece lo que decía Gerardo Smedling. Uno tiene que aceptar lo que hay y adaptarse, no querer cambiar todo afuera.
Y bueno, juzgar es parte de esto, ¿no? Cuando dejamos de juzgar, por fin empezamos a ver lo que hay que ver. Cuando realmente vemos, el ego pierde el poder. Y cuando el ego pierde el poder, el amor es lo que puede realmente entrar en nuestra realidad. ¿Por qué? Y bueno, porque podemos ver todo con otros ojos, podemos incluir a todos, podemos dejar de ser superiores, podemos tantas cosas que necesitamos para justamente estar en paz, vivir en paz y entender, como dice el curso, la inocencia de todo el mundo, la inocencia del otro. Cuando descubro la inocencia afuera, puedo realmente entrar en mi propia inocencia. Me encantó esa frase, ¿no? Cuando el ego pierde el poder, el amor finalmente puede entrar. Me voy a poner en la pared. Y es así dantesco que si este episodio los incomodó, buenísimo. Tal vez el juicio más difícil de soltar sea el que sostenemos sobre nuestra propia historia. Tal vez ahí empieza el verdadero despertar. Nos encontramos en el próximo capítulo, gente. Bueno, un gusto dantesco haber llegado hasta acá y este programa con que solo los ayude a pensar y a plantearse las cosas de otra forma, seguro ya logró su cometido. Así que bueno, gracias por acompañarnos hasta aquí. Como siempre, los invitamos a compartir, a darle like, así nos ayudan a llegar a más personas. Y bueno, de a poquito, hacer de este lugar, el lugar interno que todos habitamos, un lugar más tranquilo, más en paz. Bueno, felicidades para todos. Nos encontramos en el próximo capítulo. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.